días a todos. Un fuerte abrazo también. Hemos orado por los enfermos, por los hermanos que están padeciendo el azote de las enfermedades, de situaciones difíciles. Oramos también por nuestro hermano Paco, que está también predicando. Y damos gracias al Señor por este pueblo reunido en torno a su nombre. Y ahora vamos a pasar a algo importante, ¿no? A su palabra, que ya es bendita de por sí. Su palabra es bendita. No hace falta que sea bendecida, sino que ya es bendita. Su palabra es bendita, es santa, es justa. Su palabra es perfecta. Y vamos a ir a esta serie que estamos estudiando en Primera de Juan, donde nos quedamos en el capítulo 4. Capítulo 4 de Primera de Juan. Primera epístola de Juan, lo repito, primera epístola de Juan, capítulo... Muchas gracias, hermano. Gracias. Capítulo 4, del 1 al 6, 6 versículos. 6 versículos. El título del sermón hoy es Probad los espíritus. Probad los espíritus. Y dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, de las cosas del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Te damos gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo hoy abra nuestro entendimiento, Señor, nos lleve a un conocimiento aún más profundo, podríamos decir, más cercano a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te rogamos que tú, Espíritu Santo, apliques esta palabra en nuestros corazones y la mantengas anclada en ellos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hace poco, yo no sé si muchos de vosotros lo habéis visto, pero había una película en Netflix que se llama Adolescencia. Adolescencia. Y la película es impresionante. Yo, si no la habéis visto, invito a que la veáis. Porque, hermano, hermana, la película empieza de una forma tremenda, rapidísima. La policía va a casa de un humilde fontanero, pero hermano, van 10 patrullas de policía. Impresionante. Tiran la puerta abajo, empiezan a buscar, la familia se pone nerviosa, el marido allí, el pobre, la esposa, la hermana, y llegan al cuarto, a la habitación de un chiquillo adolescente de unos 12 años. Cuando abren la puerta, su cara es dulcísima, hermano. Oh, qué bendición de niño. Eso nos estremece ver un chiquillo tan dulce, con 12 años. Pero la policía lo agarra, lo agrilleta, se lo lleva para la comisaría. Los padres, los pobres allí, ¿verdad? Señor, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No te preocupes, hijo mío. Lo llevan a comisaría
Y todo fluye rápidamente, en la película va fluyendo el principio, y además todo con una cordialidad. El padre del niño, una educación, unas formas. Señor, el chiquillo, el pobre, lo llevan para el calabozo. La hermana está llorando. Es trágico, hermanos, lo que se está viviendo en la película. A mí me impresionó qué está ocurriendo. Nos preguntamos qué está ocurriendo, qué está pasando. Cuando el niño pasa a la sala de la psicóloga y la psicóloga empieza a verificar, a comprobar, a investigar, a preguntar al chiquillo, y es insistente en ello, llega un momento donde el chiquillo comienza a ponerse nervioso. A medida que la psicóloga le va preguntando, el chiquillo pierde los nervios, 10 o 12 años. Y llega un momento que ante la pregunta de la psicóloga, el chiquillo responde así: se acabó, se acabó. ¿Hasta dónde quiere usted llegar? Mire, llegó al extremo de insultar a la psicóloga. Terrible. A medida que la película pasa, hermanos, vemos que el padre también, ¿verdad?, es un hombre iracundo, terrible, maltratador. ¿Saben qué ocurría? Que ese niño había asesinado a una compañera de clase de 12 años. No todo es lo que parece, hermanos, hermanas. No todo es lo que parece. Qué bien, ¿verdad? Qué bonita iba la película. Y cómo todo se tuerce. El apóstol Juan quiere que nosotros examinemos, comprobemos, investiguemos los espíritus que llegan de esta forma. ¿Qué quiere decir con espíritus el apóstol aquí? Ideas, conceptos, doctrinas, enseñanzas, que vienen vestidas, ¿verdad?, de buenas formas, pero que finalmente, hermanos, caen por su peso. Debemos de examinar, probar, comprobar. No todo es lo que parece. A veces, incluso nuestras vidas viven de la apariencia. Tenemos que tener cuidado con eso. Decimos que damos ejemplo o queremos dar ejemplo y somos los primeros que caemos y fallamos. Dar ejemplo a nuestros familiares. Padres que debemos de ser cabezas de familia y fallamos. Debemos de ser puntuales en nuestro trabajo, no llegamos a la iglesia puntuales. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Cómo podemos decir que la doctrina del Señor domina nuestro corazón? ¿Cómo? A veces todo queda en vana palabrería y no demostramos, como dice el apóstol Santiago, con nuestros actos, con nuestros hechos, que nuestra fe es una fe viva, verdadera, temerosa de Dios. Verifiquemos nuestra vida. Pongamos a prueba también primero nuestra vida. Queremos probar a los demás. Queremos saber si los demás dicen, pero ¿qué digo yo? ¿Y qué estoy haciendo yo? Y delante de los míos. Seamos francos hoy, ¿verdad, hermanos? Delante del Señor. No creamos a todo espíritu, a todo lo que uno puede parecernos y que realmente no es. Y esto trata hoy. Y de esto trata el apóstol. Al final de nuestro estudio la vez pasada vimos en el capítulo 3, versículo 24, que Juan termina con la declaración y sabemos que Él está en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sabemos que Él está en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
Es un espíritu que debe de dominar nuestra vida. Capítulo 2:20, aquí mismo en esta primera epístola, para entrar en el contexto, vimos que Juan dice que el creyente tiene la unción del Santo, dando a entender aquí, como dice aquí, vosotros tenéis la unción del Santo, capítulo 2, versículo 20, dando a entender, como digo, ¿verdad?, que el creyente tiene su espíritu y que conoce las cosas de Dios. Y hoy, como ayer, hermanos, los creyentes tenemos, como dice Pedro, la palabra profética más segura en nuestras manos y además inspirada por su Santo Espíritu. Y nosotros debemos de conocer la verdad. Debemos de tener conocimiento de la verdad. Y no solo la verdad que voletea en nuestras mentes, la verdad práctica de la palabra de Dios, hermanos. Y esos son los espíritus extraños, porque lo que hacemos da evidencia de lo que podemos pensar, decir o creer. Nuestros actos hablan. Cualquier espíritu extraño, cualquier falsa unción, cualquier enseñanza engañosa, esto debe de ser detectada, debe de ser comprobada como vimos en la película. La psicóloga debe de verificar esa buena carita de ángel, sabiendo que detrás había un pequeño, podemos decir, entre comillas, demonio, que asesinó a su compañera de clase. Cualquier espíritu extraño, falsa unción, enseñanza engañosa, debe de ser detectada, comprobada, investigada y verificada por nuestro claro conocimiento de la Escritura. Hermanos y hermanas, si nuestro conocimiento es turbio, es débil, es insuficiente o ignorante, nosotros siempre estaremos expuestos al engaño y por lo tanto ser influenciados, arrastrados y desviados de una sana doctrina. Miren, hermanos, no nos engañemos, el corazón, el tema, el punto principal, el núcleo de la Biblia solamente se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación en Cristo. Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Y cuando existen dudas al respecto, cualquier enseñanza, por sutil que parezca, tenderá a naufragar y por último a hundirse. Y Juan nos hace un llamamiento a nosotros, los que decimos que somos creyentes. Hace un llamamiento a probar, a investigar, a discernir, a verificar, a examinar los espíritus que puedan atentar contra la verdadera doctrina cristiana y que luego debemos de aplicar en nuestra vida. No sé si lo entendéis. La doctrina no es algo que está fuera. La doctrina es algo que debe de ser vivida. Juan considera dos puntos importantes aquí para detectar a estos falsos profetas, a estos espíritus anticristianos. El primero lo va a tratar de los versículos 1 al 3 que hemos visto, y la idea es que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y el segundo punto lo analiza desde el versículo 4 al 6, que la idea de que estos falsos espíritus, y esto es importante, son del mundo, y ellos hablan las cosas del mundo, y el mundo los oye. Pero los que son de Dios conocen a Dios y oyen lo que los apóstoles, lo que los hermanos que han escrito la palabra tienen que decir al respecto. Y Juan y yo hoy pretendemos, y el Espíritu Santo por supuesto, que el estudio de nuestros pasajes, ¿verdad?, podamos identificar estas cosas, estos falsos conceptos que deben de ser vividos, que podrían haber dañado en su contexto a la iglesia del siglo I, pero que también son ideas contemporáneas, hermanos, son ideas contemporáneas, actuales, que pueden dañar el corazón de la iglesia del siglo XXI. Y cuando digo la iglesia del siglo XXI, me refiero a ti, me refiero a mí, me refiero a los que estamos aquí, que nos consideramos iglesia.
No podemos ni debemos de confiar en cualquier tipo de enseñanza que nos den. No solo los pastores, es que yo recibo también enseñanza, ¿no lo saben? Que hay hermanos que pretenden también enseñar. Y tenemos que examinar, tenemos que probar, comprobar, investigar, verificar si eso que dice es cierto. Claro que sí, todos tenemos que hacerlo. Y hay tipos de enseñanza que oigamos, por muy evangélica que se haga llamar, a menos que pase la prueba, que pase el filtro de la verdad de Dios, por el escrutinio de la verdad de la palabra de Dios, no podemos decir que sean verdaderas. Deben de pasar por ese filtro. Por eso es lo que el encabezado de nuestro texto, el apóstol, dice esto: amados, no creáis a todo espíritu, versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino poned a prueba los espíritus, probad si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. Y a la voz de Juan también se une en el Evangelio la voz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. O también mirad que nadie os engañe, dice el Señor, Mateo 24:11, porque muchos falsos profetas se levantarán y tratarán de engañar a muchos. En esto conoced, dice el versículo 2, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y para ponernos en el contexto de lo que vamos a estudiar, tenemos que viajar al primer siglo y entender las principales corrientes filosóficas llamadas cristianas, entre comillas, como hoy ocurre también entre muchas corrientes filosóficas. Hemos oído en estos días decir que la Iglesia tiene nueva cabeza. No, señor, la Iglesia tiene la misma cabeza desde que empezó el cristianismo y desde que el Señor fundó su Iglesia, porque Él es la cabeza del cuerpo. Y sigue siendo. No está fundamentada en ningún hombre. Pero las personas oyen esto, hermano, y les parece, porque lo dice una persona con cara de bondad, pues le parece que es una gran verdad. Pues una gran mentira. Jesucristo es la única cabeza de la Iglesia. No hay otro. Porque los hombres pasan, pero el Señor permanece para siempre. Amén. Había varias corrientes, entre ellos estaban los gnósticos, los ebionitas y los docetas, los más principales, ¿no? Los gnósticos negaban de pleno la encarnación del Hijo de Dios. Y ellos declaraban que era imposible que un ser divino asumiera un cuerpo material. Mantenían que el cuerpo era una prisión que debía de ser maltratado y librado por la gnosis, que es el conocimiento. Y ahí entraba en juego Cristo y sus enseñanzas. El conocimiento de Cristo nos liberaba de la prisión material de nuestro cuerpo. Y no teníamos por qué tener fe, ¿verdad? Ni ser justificados por la fe, sino simplemente conocer. Esto ocurre hoy día también. Hay personas que lo que quieren es nada más que conocer. Pero todavía parece que no han encontrado la fe auténtica, no han puesto su foco en la fe verdadera. La fe aplicable de la palabra de Dios. Quieren conocer. Tienen ansias por conocer. No es algo nuevo, aunque salió en el primer siglo. Por otra parte estaban los ebionitas, que tenían raíces judías. Estos negaban la deidad de Cristo. Y lo veían como un hombre normal, aunque elegido para ser el Mesías. Y así negaban su divinidad. Era un hombre normal, Jesús. Sí, Dios lo había escogido pero de divino no tenía nada. También estaban, por último, los docetas o docetistas, que afirmaban que Jesús solo parecía ser un hombre y que su cuerpo era celestial, negando su plena humanidad.
El que no negaba su humanidad, negaba su divinidad, ¿no? Este era el espíritu del anticristo que vino y se instaló en el mundo y sigue en el mundo. Esa es una de las principales doctrinas cristianas, entender la naturaleza de Cristo. Pero ¿qué es lo que realmente enseña la Escritura ante esto? Porque hay muchas corrientes de estas hoy, hermano, y os lo digo, dentro de llamadas iglesias evangélicas. Cuidado con esto. ¿Qué es lo que realmente enseña la Escritura? ¿Qué nos dice el propio Juan acerca de la naturaleza del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor? ¿Qué se estableció como dogma, también como doctrina central dentro de la iglesia primitiva? Pues hermanos, vayamos al principio de nuestra epístola. Fijaos lo que dice Juan y lo que Juan pretende, ¿no? Lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado. Fijaos si ellos han verificado bien quién era Jesús. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida, ellos lo podían tocar. Y dice, porque la vida fue manifestada. Nosotros la hemos visto. Y nosotros testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesús, la vida eterna, el cual estaba con el Padre y se manifestó, hermanos. Qué bueno. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Aquellos que oyen deben de tener comunión con los apóstoles, con la iglesia apostólica, porque nuestra comunión, dice Juan, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué gozo, hermanos? Saber que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No es lo que la mente humana es capaz de crear en sí de la figura y la persona de Cristo. Es lo que la Escritura nos enseña y nos dice acerca de Cristo. Juan en su Evangelio comienza de forma similar. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, nuevamente dice Juan, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice el versículo 14 del Evangelio de Juan, y aquel Verbo, aquel que habitaba con el Padre, plenamente divino, fue hecho carne, descendió y habitó con nosotros. Y vimos, dice Juan, su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el Cristo que nosotros predicamos, hermanos. Un Cristo vivo, manifestado desde la eternidad y que ha venido a ser un pleno hombre también. Gloria al Señor. El apóstol Pablo le dice a los colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es Él, hermano, es Él y para Él. Y Él es la cabeza del cuerpo. Como dirá también Pablo, que nosotros los padres, los hombres, somos la cabeza de la familia. Cabeza de familia. También debemos enseñar a nuestros hijos. Amén, dar ejemplo a ellos. Él es la cabeza del cuerpo y el hombre es cabeza de Cristo. Y cabeza de su familia. Tenemos bastante responsabilidad de los hombres. Cuidado. Y dice,
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Hermanos, la reconciliación de todas las cosas no va a ocurrir por los pactos entre hombres. Muchas veces nos damos cuenta, oramos o pensamos que las cosas van a venir a mejor porque los hombres van a ablandar su corazón, se van a dar las manos, ¿verdad? Y todo va a venir a paz. Ni siquiera eso. Cuando oigamos que haya paz y seguridad, entonces del Señor vendrá el fin. Cuando oigamos de esos rumores. Pero la reconciliación de todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, se ha hecho mediante la paz de la cruz. No sé si lo entienden. No va a haber reconciliación aquí, hay reconciliación con Cristo por medio de la cruz. La paz viene por medio de la cruz. Amén. Los hombres están en guerra, hermano. Permanecerán en guerra hasta el fin de los tiempos. Y hermanos, una cosa, la guerra no está en el Oriente Próximo. La guerra no solo está en Ucrania. La guerra no está en Rusia. La guerra está en nuestros hogares. La guerra está en nuestros hogares, hermanos. Por ahí empieza la guerra. Cuando el hombre no toma su posición, por ejemplo, cuando el cabeza de familia no le importa lo que ocurra en su casa, cuando no tomamos en cuenta el consejo de una madre, de un padre, de un abuelo, cuando no consideramos a los mayores, cuando los hijos hacen lo que les da la gana y tenemos que batallar con ellos, ahí comienza la guerra. Luego eso se extiende a los países, pero la guerra empieza en el corazón de uno. El Concilio de Calcedonia en el 451 reafirmó que Jesucristo es una sola persona, con dos naturalezas inconfundibles e inseparables. Una naturaleza divina con las cualidades de Dios y una naturaleza humana con las cualidades humanas, confirmando lo que decía el Concilio de Nicea del 325 de la Iglesia Universal, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que Jesucristo es 50% hombre y 50% Dios? No, esto quiere decir que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. ¿Amén? 100% hombre y 100% Dios. Y estas cosas se estaban confundiendo. Y nosotros debemos de confesar definitivamente por fe y la confirmación de la Escritura que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ha venido en carne. Jesús ha venido en carne, divino y humano a la vez. Amén. Esto es lo que confesamos y lo que debemos de confesar. Y aquí, viendo lo que dice la Escritura, que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todo el que no confiesa esto, cualquier organización religiosa, por muy santa que parezca, por muy piadosa que parezca, si no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que está en el mundo. Está en el mundo, hermanos. Y no debemos de confundir estos términos. Nosotros confesamos que Jesucristo ha venido en carne. Y el apóstol en su segunda parte, de los versículos 4 al 6, dice: vosotros sois de Dios y habéis vencido a estos falsos profetas, porque mayor es el que está en el mundo que el que está en vosotros. Perdón, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Señor, mayor es su Espíritu. Él es el mayor, la mayor gloria. Y nosotros, dice aquí Juan, hemos vencido a esos falsos profetas. Pero la pregunta que yo me haría es: ¿realmente hemos vencido a esos falsos profetas? ¿O nos dejamos sodomizar, nos dejamos
engañar por ciertas palabrerías mundanas, incluso dentro de todas las redes, ¿verdad?, existentes en Internet, en todo lo que puedan decirnos, hermanos, sutilmente, o realmente hemos vencido a ese espíritu anticristiano. Un espíritu anticristiano no que solamente, ¿verdad?, ha de confesar a Jesucristo en carne, sino es un espíritu que se debe de alejar del mundo y de las cosas del mundo. Y aquí a veces donde entra aquí donde nuestro pie a veces entra en el fango. Ellos son del mundo. Por eso, ¿verdad?, dice aquí versículo 5, por eso ellos hablan las cosas del mundo. Y el mundo los oye. Y esto es importante, ¿no? Porque tenemos que tener cuidado muchas veces con las palabras que fluyen en muchas organizaciones eclesiásticas, en muchas iglesias, por medio de Internet, ¿verdad? Las palabras de éxito, de todo te va a ir bien. Pare de sufrir. No vas a pecar. Sí pecamos, hermano. Todo lo que significa el materialismo de este mundo. Lo material, el amor, el apego a lo material, querer cosas materiales, la codicia, el dinero, los deseos carnales también constantes, sin freno, la vanagloria, la arrogancia, el orgullo, la soberbia, todo esto lo dice aquí Juan, en el capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan es claro. Hermano, hermana, no puedes tener dos amores. En el Señor no puede haber dos amores. El mundo y Dios. O amas al mundo y eres amante de él, o amas a Dios, de verdad. Y si amas al mundo, ¿verdad? Hay una denuncia constante del Antiguo Testamento. Eres un adúltero, infiel. Porque amas al mundo y amas las cosas que son del mundo. Examínate a ti mismo hoy. ¿A quién amas? ¿A qué lado de la balanza te inclinas? ¿Al mundo y sus cosas? ¿O a Dios y las suyas? Esto es importante, hermano. Por eso Juan termina así. Porque la primera prueba casi todos podemos pasarla, pero esta es difícil. Todas estas palabras de éxito, de todo va a ir bien, de no sufrir, de una constante sanidad, de una prosperidad. Todo esto se oye hoy, muchísimo, cada día más. El ecumenismo, la unión con las demás religiones, todos los caminos llevan a Dios. Todo este tipo de cosas se están oyendo, hermano. Ayer mismo hablaba con un señor, con un hombre. Sí, hombre, hay que tender puentes, como dice este nuevo hombre que ha salido. Hay que tender puentes. Hay que reconocer que cada uno tiene... Hermano, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio dice que solamente hay un camino, una sola verdad. Amén. Y una sola vida. Ese es el Evangelio. Y yo le decía a este hombre, yo sé que eso trae problemas. Yo sé que decirle a cualquiera estas cosas traen problemas, traen conflictos, traen choques entre unos y otros. Y eso ha traído a lo largo de la historia y al principio del siglo ha traído la muerte. La muerte, hermanos. A los mártires que han sufrido por el testimonio de Jesucristo. Y hoy día hay muchos hermanos, verdaderos misioneros, que tienen la punta de una pistola aquí para que nieguen a Jesús. Pero nosotros vivimos bien, hasta ahora. La prueba vendrá cuando nos ponga la pistola también a nosotros y tengamos que negar a Cristo. ¿Qué voy a hacer?
Esto ocurrió en el primer siglo. ¿Y sabe qué ocurrió? Que muchos tiraron corriendo para el mundo y otros dieron su vida por Cristo. ¿Qué ocurriría hoy contigo, hermano? ¿Cuál es el apego que tú tienes hacia el mundo? Si te vieras con una pistola en las sienes o te vieras como muchos con la cuerda hasta el cuello, ¿qué harías? ¿Irías corriendo hacia el mundo al que amas? ¿O permanecerías quieto dando tu vida por aquel que te salvó? Juan dice confiadamente, nosotros, versículo 6, somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y es verdad, hermanos, hay personas que no quieren oír a Dios, que leen la Escritura pero tapan sus oídos, que vienen a la iglesia y cuando oyen palabras de Dios, como que no. Hay personas que le hablamos, el otro día hablaba una persona del juicio de Dios. No quiero oír del juicio de Dios, no quiero oír de un Dios airado, no quiero oír de un Dios santo que tiene que juzgar mi pecado. No quieren. Quieren oír la parte bondadosa, ¿verdad? De que Dios ama. Dios es amor. Hermanos, tenemos que recibir la palabra completa. Lo que nos pueda gustar más o lo que nos pueda gustar menos. Para que hubiera una buena noticia de salvación, tiene que haber una mala noticia de condenación. Para que Dios te salve, Él tiene que justificarte, Él tiene que salvarte por medio de Cristo para llevarte a su gloria. No hay otro mediador ni hay otro medio. No hay otro mediador ni hay otro medio para alcanzar la salvación. Jesucristo, hombre, nuestro mediador. Sus logros te han sido imputados. Su vida justa te ha sido imputada. Pero tu pecado le ha sido imputado a Él. Tu injusticia lo ha vestido a Él de vergüenza en la cruz. No olvides esto. No olvides esto. Y esto debe de producir gozo en nosotros y alegría. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su ira y su juicio van de la mano. Y su buena noticia de salvación también. Y voy terminando. El que es de Dios, dice el Señor Jesucristo, en medio de una dialéctica, ¿verdad? De un combate dialéctico con los fariseos, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, le dice. Los fariseos pensaban que eran de Dios. Llevaban la ley al pie de la letra, pero no querían reconocer que Cristo era el Mesías. Decían que era un estafador, un mentiroso, un engañador. No querían oír lo que Dios les decía. ¿Quieres tú hoy oír lo que Dios te dice? ¿Tienes tus oídos atentos? No solo hoy, el domingo que viene, cualquier hermano con franqueza, ¿verdad?, que quiera hablar de la gloria de Jesús. Juan 18:37 le dice Pilato luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y yo para esto he nacido, para reinar y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Las ovejas del Señor oyen su voz. Y nada ni nadie las puede arrebatar de su mano, ni de la mano del Padre. Tenemos esa seguridad permanente, hermanos. Y por supuesto, evaluemos nuestra vida. ¿A quién amamos más? ¿Al mundo o amamos más a Dios? ¿Qué cosas hago? ¿Qué cosas realizo? ¿Qué cosas hablo? ¿Cómo voy por este mundo navegando? ¿Bajo su corriente o bajo la corriente santa de Dios? Piadosamente, observando todo lo que acontece, todo lo que ocurre,
analizando, verificando si las cosas son de Dios. Y todo lo que hago y aplico a mi vida, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Queremos oír a Dios o vamos a cerrar nuestros oídos? Y dice Juan, así conocemos cuál es el espíritu, el versículo 6, de verdad, cuál es el espíritu de error. Si tenemos su espíritu, Él nos guiará a toda verdad, dice Juan 16:13. Tenemos su espíritu. Si estudiamos bien la Escritura, si conocemos bien la Escritura, esta siempre nos preservará del error, ¿o no? Si conocemos, ¿verdad?, lo que Dios tiene que decirnos, nos preservará del error y de las mentiras que el diablo, ¿verdad?, trae a nuestro oído. Estudiar, conocer la Escritura, oír a los apóstoles, hermanos, nos mantendrá cerca del Señor y nos librará de tantos y falsos profetas que andan hoy por este mundo. No creas todo lo que dicen. Cuidado con Internet. Cuidado con las modas cristianas, modernas. Cuidado. Porque no todo es verdad. Y nuestra cabeza es un recipiente donde cualquier idea o doctrina puede caer y no podemos beber de todas. Cuidado, porque algunas doctrinas son veneno para nuestra alma. Veneno, hermano. La falsa doctrina siempre te va a alejar del Señor. Siempre. Tú puedes pensar lo que quieras. Tú puedes hablar lo que quieras. Tú puedes saber muchísima teología. Pero como tú vives, habla de lo que tú eres. Eso es innegable. Como tú hablas, como tú te expresas, con quien tú vas, te relacionas, todo eso habla de ti. Todo eso habla de ti. Y por supuesto nos relacionamos con los demás para predicar el Evangelio. Ese es nuestro fin, es nuestra finalidad. No creas a todo espíritu, ponlos a prueba, estúdialos, comprueba, investiga, verifica. Investiga para saber si son de Dios. Y termino diciendo algo importante. Y me remito a lo que Juan dice en su epístola. Y quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de vosotros no peca? Si alguien se atreve a levantar la mano, le puedo garantizar que está plenamente loco, de psiquiátrico. Si ante esta pregunta algún día uno levanta la mano de que no peca, verá, pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores y pecamos por eso, porque ya somos de una naturaleza pecaminosa. Y Juan aquí, no podemos terminar nunca un mensaje de Juan sabiendo que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿nos ha podido arrastrar el mundo en alguna ocasión? Pregunto, ¿te ha podido arrastrar el mundo? ¿Te ha podido arrastrar el mundo? Las cosas del mundo, sus modas, su lenguaje, sus formas, claro que sí, te puede conquistar. El mundo sabe conquistar, incluso algunos creyentes. No que seas del mundo, pero el mundo conquista. Has podido caer, hermano. Puedes tener dudas en la doctrina, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Si hemos caído, hemos fallado en el hogar, incluso en mi casa, no he llevado a mis hijos por el buen camino, no soy ejemplo para ellos. Todo ese tipo de cosas, hermano. Soy fiel en el trabajo, pero no soy fiel en la iglesia. En el trabajo hago todas las cosas. Llego incluso temprano, la iglesia no. La iglesia la tengo como algo secundario. Todo este tipo de cosas, hermano, que arraigan nuestro amor al mundo y que nos hacen ver que no somos tanto lo que decimos que somos. Cuidado. Probemos, analicemos
las doctrinas, pero también analízate a ti mismo. Verifica, comprueba cada día bajo la lupa de su espíritu y bajo la palabra de Dios. Yo no soy nadie para juzgarte, no somos nadie para juzgarnos, pero el juez justo todo lo ve. Amén. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén. Nos vamos a poner de pie dando gracias al Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano Pepe, no Botella, Pepe Vela, que Él nos despida en oración dando gracias al Señor. Te hemos alabado, bendito Dios, te hemos adorado, Señor, te hemos buscado, Señor, te hemos pedido, Señor, por la sanidad de tu pueblo, Señor, a este pequeño remanente, Señor. Te damos las gracias por tu palabra que es bendita, Señor, y te damos las gracias por la sangre